ya se llevaron a cabo los partidos del 5 de agosto correspondientes a la jornada 3 de la fase de grupos de la Leagues Cup. Por eso, en este video estaremos revisando rápidamente cada resultado para luego ver cómo quedaron las tablas de posiciones y finalizar mencionando los horarios de los siguientes encuentros. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. León se despidió de la Leagues Cup con una derrota por 1-0 ante Columbus Crew en el Lower Dotcom Field. Aunque ya estaba eliminado antes de disputar el encuentro, el equipo de Eduardo Berizzo alineó a sus figuras, incluyendo a James Rodríguez y Rogelio Funes Mori, en busca de cerrar con dignidad su participación. León tuvo algunas chances en el primer tiempo, pero no concretó. En el complemento, Maximilian Arvsten marcó el único gol del partido a los 53 minutos, tras un centro desde la derecha. Desde entonces, Columbus controló el juego y dejó sin reacción a los Esmeraldas. Con esta caída, León se marcha sin triunfos de la Leagues Cup. En el Yankee Stadium, Toluca venció 2-1 al New York City FC cerrando la fase de grupos invicto, aunque sin tener asegurado aún su pase a los cuartos de final. El equipo dirigido por Antonio Mohamed remontó el marcador en apenas 2 minutos, con goles de Jesús Angulo a los 37 y Paulinho a los 39, luego de que Adrián Alonso Martínez abriera el marcador para los locales a los 10 minutos. El duelo estuvo marcado por errores defensivos y jugadas polémicas, especialmente en los 2 primeros goles. El tanto del New York City llegó tras un desconcierto de la saga mexicana, mientras que el gol de Paulinho fue validado pese a reclamos de fuera de juego. Tras ponerse en ventaja, Toluca supo controlar el ritmo del partido y conservar el resultado. Con este triunfo, Toluca suma 8 puntos en el grupo, pero deberá esperar el desenlace de otros encuentros para saber si accede a la siguiente fase del torneo. Aunque no perdió ningún partido, el formato del torneo obliga a los Diablos a seguir atentos hasta el cierre de la fecha 3. En el Stade Saputo, Puebla logró una valiosa victoria por 2-1 ante Montreal. Aunque comenzó en desventaja con un gol de Prenso Busso al minuto 47, el equipo dirigido por Pablo Guede reaccionó con carácter y logró darle vuelta al marcador gracias a los tantos de Emiliano Gómez a los 58 minutos y Ricardo Marín a los 73. La franja dominó gran parte del encuentro y mostró superioridad frente al conjunto canadiense. Con esta segunda victoria en el torneo, Puebla se mantiene con vida para clasificar a los cuartos de final, aunque deberá esperar otros resultados para confirmar su avance. La actuación de Ricardo Marín, clave en el cierre, le dio al equipo un cierre de fase prometedor y mantiene viva la ilusión a la espera de los próximos encuentros. En el Shell Energy Stadium, Pachuca derrotó 2-1 al Houston Dynamo, resultado que lo deja en zona de clasificación a cuartos de final. El equipo de Jaime Lozano abrió el marcador a los 24 minutos con un tanto de Luis Quiñones, tras una jugada iniciada por Alexei Domínguez. Houston logró empatar a los 82 minutos gracias a un penal convertido por Amine Bassi, pero la alegría duró poco. Solo 3 minutos después, Gastón Togni recibió un pase largo y definió cruzado para sellar la victoria. Con este resultado, los Tuzos llegaron a 7 puntos y mantienen el invicto en el semestre, a la espera de otros resultados para confirmar su pase a la siguiente fase del torneo. En el Snapdragon Stadium, Mazatlán quedó eliminado de la Leagues Cup tras caer 2-0 ante San Diego FC, en un partido clave donde solo le servía la victoria. El equipo de Sinaloa llegaba invicto con 5 puntos, pero fue sorprendido por un club ya eliminado, que encontró en Onni Balakari a su figura. El mexicano Jordan Chucky Lozano fue titular y disputó 63 minutos, siendo incisivo en el primer tiempo. Sin embargo, fue tras su salida que llegó la apertura del marcador. Al minuto 65, Balakari anotó el primero tras asistencia de Anders Trier, y luego, a los 74, firmó su doblete para sentenciar el partido. Mazatlán no encontró reacción, y para colmo, se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Nicolás Benedetti al 78. Con esta derrota, los cañoneros se despiden del torneo sin avanzar de ronda, mientras que San Diego cerró con su única victoria en el certamen. En el BMO Stadium, Tigres cayó 2-1 ante LAFC y comprometió su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. David Martínez fue la figura del encuentro con un doblete, el primero desde el punto penal al minuto 38 y el segundo al 64. Edgar López había empatado momentáneamente para los felinos al iniciar el segundo tiempo. A pesar de contar con Gignac y Correa, el equipo de Guido Pizarro no logró imponer condiciones y ahora depende de otros resultados para avanzar. La derrota corta su buen momento y deja en el aire su continuidad en el torneo. Ahora con esos resultados veremos cómo quedó la tabla de posiciones. Recuerda que para mostrar tu apoyo puedes compartir el video, darle manito arriba, dejar tu comentario y suscribirte activando la campanita. Entonces, los equipos quedaron posicionados de la siguiente manera. En 18º lugar figura Querétaro con 0 puntos y una diferencia de goles de -4. Con un duelo restante puede sumar como máximo 3 unidades, muy por debajo de los 6 que ya ostenta el cuarto puesto, por lo que su eliminación es definitiva. En 17ª posición aparece Atlas con 0 puntos y una diferencia de goles de -3.
A falta de un encuentro, el tope de 3 puntos que podría alcanzar resulta insuficiente para meterse en la zona de clasificación, lo que confirma su adiós. En 16º lugar está Santos Laguna con 0 puntos y una diferencia de goles de -2. Sin margen para sumar, puesto que ya disputó sus partidos, su eliminación no ofrece dudas. En 15ª posición aparece León con 1 punto y una diferencia de goles de -3. Con su calendario completo, no puede alcanzar los 6 puntos que marca la línea de clasificación, de modo que su participación concluye aquí. En 14º lugar se ubica Cruz Azul con 2 puntos y una diferencia de goles de -7. Aunque le resta un partido, el máximo de 5 unidades que podría lograr sigue siendo insuficiente para alcanzar el cuarto puesto, sellando su eliminación. En 13º aparece Atlético de San Luis con 2 puntos y una diferencia de goles de -4. Con un encuentro pendiente puede sumar hasta 5 puntos, por debajo de la barrera de 6, por lo que queda fuera de la pelea. En 12º lugar se encuentra Guadalajara con 2 puntos y una diferencia de goles de -1. A falta de un choque, puede escalar hasta 5 unidades, insuficientes para desbancar al puesto de acceso, de modo que ya no tiene opciones. En 11ª posición está Monterrey con 2 puntos y una diferencia de goles de -1. Con un partido por jugar aún, su techo de 5 puntos resulta inalcanzable frente a los 6 necesarios, por lo que su eliminación es matemática. En 10º lugar aparece Tijuana con 3 puntos y una diferencia de goles de -2. Con un compromiso pendiente podría llegar a 6 puntos, igualando al actual cuarto clasificado, de modo que mantiene una remota esperanza. En 9º lugar figura Club América con 3 puntos y una diferencia de goles de 0. A falta de un duelo puede sumar hasta 6 unidades, por lo que aún conserva chances teóricas de meterse en zona de clasificación. En 8º puesto está Necaxa con 4 puntos y una diferencia de goles de +2. Con un encuentro pendiente tiene la posibilidad de escalar hasta 7 unidades, manteniéndose en la pelea por meterse entre los 4 primeros. En 7º lugar aparece Mazatlán con 5 puntos y una diferencia de goles de 0. Al haber completado sus 3 partidos, su eliminación es definitiva quedándose a una unidad de la zona de clasificación. En 6º puesto figura Pumas UNAM con 5 puntos y una diferencia de goles de +1. Con un partido por disputar puede ascender hasta 8 unidades, lo que le permite seguir aspirando a colarse entre los 4 clasificados. En 5º lugar está Juárez con 5 puntos y una diferencia de goles de +3. A falta de un compromiso puede llegar a 8 unidades y mantenerse con vida en la lucha por el pase a cuartos. En 4º lugar se ubica Puebla con 6 puntos y una diferencia de goles de +2. Al terminar sus 3 partidos, deberá esperar por otros resultados para saber si clasifica o queda eliminado. En 3er puesto aparece Tigres UANL con 6 puntos y una diferencia de goles de +3. Con todos sus duelos jugados, queda a la espera de los otros resultados. En 2º lugar figura Pachuca con 7 puntos y una diferencia de goles de +2. Su clasificación está casi confirmada tras culminar todos sus encuentros. En primer lugar se sitúa Toluca con 8 puntos y una diferencia de goles de +2. Los Diablos Rojos ya jugaron todos sus partidos y tienen casi asegurado el pase a cuartos, aunque debe esperar por los otros resultados. En 18º lugar de la tabla MLS se encuentra Houston Dynamo con 0 puntos y una diferencia de goles de -6. Al no tener enfrentamientos restantes, su eliminación es definitiva. En 17º lugar aparece Atlanta United con 0 puntos y una diferencia de goles de -3. Con un partido pendiente podría sumar hasta 3 unidades, por debajo de la barrera de 6 necesaria para colarse entre los 4 primeros, por lo que ya no tiene opciones. En 16º puesto figura Charlotte con 1 punto y una diferencia de goles de -3. Con un encuentro por disputar puede llegar a 4 unidades, insuficiente para acercarse a la zona de clasificación, lo que confirma su adiós. En 15ª posición está CF Montreal con 2 puntos y una diferencia de goles de -2. Al haber completado su calendario no le quedan partidos y queda eliminado. En 14º lugar se sitúa New York City con 3 puntos y una diferencia de goles de -2. Al haber disputado todos sus encuentros, su participación concluye sin opciones. En 13º puesto aparece San Diego FC con 3 puntos y una diferencia de goles de 0. Sin duelos pendientes, su eliminación es definitiva. En 12º lugar figura Colorado Rapids con 3 puntos y una diferencia de goles de 0. Le resta un partido en el grupo y todavía puede sumar hasta 6 unidades, por lo que mantiene viva la esperanza. En 11º puesto está Real Salt Lake con 3 puntos y una diferencia de goles de 0. Con un compromiso aún por disputar puede alcanzar hasta 6 unidades y conservar posibilidades matemáticas. En 10º lugar aparece Cincinnati con 4 puntos y una diferencia de goles de +1. Con un encuentro pendiente puede ascender hasta 7 unidades y seguir en la pelea por el cuarto puesto. En 9º lugar se ubica New York Red Bulls con 4 puntos y una diferencia de goles de +1. Con un duelo restante podría llegar a 7 unidades, manteniendo opciones de clasificación. En 8º puesto ocupa Orlando City con 4 puntos y una diferencia de goles de +2.
Le resta un partido en el grupo y podría sumar hasta 7 unidades, por lo que aún sueña con avanzar. En séptimo lugar figura Minnesota United con 4 puntos y una diferencia de goles de más 3. Con un duelo por jugar puede llegar hasta 7 unidades y aspirar al cuarto puesto. En sexto lugar está Los Angeles Galaxy con 4 puntos y una diferencia de goles de más 3. Le queda un compromiso para sumar hasta 7 unidades y luchar por colarse en cuartos. En quinto puesto aparece Inter Miami con 5 puntos y una diferencia de goles de más 1. Con un enfrentamiento pendiente puede escalar hasta 8 unidades y mantenerse con vida rumbo a los cuartos de final. En cuarto lugar se encuentra Los Angeles FC con 6 puntos y una diferencia de goles de más 1. Al haber completado sus 3 encuentros deberá esperar los demás resultados para certificar su presencia en la ronda de cuartos. En tercer puesto figura Portland Timbers con 6 puntos y una diferencia de goles de más 5. Con un último duelo pendiente podría subir su cosecha a 9 unidades y pelear por el liderato del grupo. En segundo lugar aparece Seattle Sounders con 6 puntos y una diferencia de goles de más 8. A falta de un duelo aún puede llegar a 9 unidades y quedarse cerca del primer lugar. En primer lugar ocupa Columbus Crew con 7 puntos y una diferencia de goles de más 3. Sin partidos por delante espera por los otros resultados para saber si avanza a cuartos de final. Ángel Correa de Tigres UANL y Paulinho de CD Toluca comparten el liderato goleador de la Leagues Cup 2025 tras anotar 4 goles cada uno. Le siguen Adalberto Carrasquilla de Pumas UNAM y Tomás Badaloni de Club Necaxa con 3 tantos, mientras Ivander de FC Cincinnati completa el top 5 con 2 tantos. La jornada 3 continúa el miércoles 6 de agosto a las 5 de la tarde con el duelo entre Orlando City y Necaxa, donde los Rayos necesitan una victoria contundente y una combinación de resultados para seguir con vida. Media hora después, a las 5:30, Atlanta United recibe al Atlas, aunque los rojinegros ya están eliminados y jugarán solo por el honor. A la misma hora, Inter Miami enfrenta a Pumas en un partido atractivo. Los universitarios aún tienen posibilidades de avanzar, pero deben ganar en tiempo reglamentario para evitar depender de otros resultados. A las 6:30, Minnesota United se mide con Atlético de San Luis, aunque los potosinos ya están fuera del torneo. A las 7:30, América salta a la cancha ante Portland Timbers, pero lo hace sin opciones de clasificar. Con solo 3 puntos y sin victorias en tiempo reglamentario, el conjunto de Jardín está eliminado y buscará cerrar con algo de decoro. En paralelo, Real Salt Lake juega contra Querétaro, otro equipo mexicano que ya no tiene posibilidades matemáticas. La jornada del miércoles cierra a las 9 de la noche con el enfrentamiento entre Seattle Sounders y Tijuana, donde los solos aún tienen una mínima esperanza de avanzar, pero necesitan ganar y esperar resultados favorables. El jueves 7 de agosto continúa la acción. A las 5 de la tarde, FC Cincinnati se enfrenta a Chivas, aunque los rojiblancos ya están eliminados y jugarán por cerrar su participación con dignidad. 30 minutos más tarde, a las 5:30, Monterrey enfrenta a Charlotte FC, pero los Rayados también están fuera, pese a contar con figuras como Sergio Ramos. A la misma hora, New York Red Bulls reciben a FC Juárez, en un duelo donde los fronterizos aún tienen vida y podrían avanzar si logran una victoria en tiempo reglamentario. A las 6:30, Cruz Azul enfrenta a Colorado Rapids, pero tras su humillante derrota ante Seattle y con solo 2 puntos, la máquina ya no tiene opciones de clasificar. La jornada cierra a las 9:15 de la noche con el choque entre la Galaxy y Santos Laguna, aunque los laguneros también están eliminados y buscarán despedirse con algo de orgullo. ¿Cuál de esos partidos será el más emocionante? Como siempre déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.